Saludos. Gracias por sintonizar este programa, este podcast, Derecho, Ley y Sociedad. Y aquí vamos a hablar de los principales derechos constitucionales que están establecidos, vaya redundancia, en la Constitución de la República Dominicana. Y uno de los principales derechos es el derecho a la vida. La Constitución establece que nadie tiene la potestad de quitar la vida a nadie, a menos que no sea en condiciones de un ataque inminente y de fuerza mayor. Eh, pero nadie tiene derecho a quitar la vida a las personas. También hay derechos civiles y políticos que están establecidos como son en el artículo 37, que es el que establecimos ahora mismo. El artículo 37 establece el derecho a la vida. Y este derecho a la vida es mucho más amplio porque va desde el respeto, desde la concepción hasta la muerte. Desde que uno nace hasta que ya envejeciente, muere. Tiene ese derecho a la vida. Nadie puede, por tanto, causar una muerte, un aborto, por ejemplo, porque eso está castigado por la ley y lo prohíbe la Constitución. Es un tema que ha sido grandemente debatido en los medios de comunicación y ahora que se está aprobando, el Senado está inmerso en la aprobación del Código Penal Dominicano que prohíbe precisamente este hecho, porque el que aborta, la mujer que aborta, entonces comete un crimen. Y entonces eso está consono con la Constitución de la República en el artículo 37, que establece el derecho a la vida. Asimismo, también tenemos el derecho a la dignidad humana establecido en el artículo 38 también de la Constitución de la República. Nadie puede ser vejado, maltratado, humillado, porque la Constitución así lo prohíbe, el derecho a la dignidad. Asimismo, también el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad. Nadie puede arrestar, cohibir de la libertad a nadie, con excepción de aquellos que cometan delitos, por supuesto. Entonces ya esas personas sí pueden ser arrestadas y esa es la excepción que hay por la comisión de un delito o un crimen que hayan cometido. Asimismo, la Constitución de la República establece la prohibición de la esclavitud. Nadie puede ser esclavizado. La esclavitud fue abolida hace muchos años y también, pero la Constitución establece de que también no, está prohibida eh, por la Constitución. Asimismo, está prohibido otros derechos que más bien están contenidos otros derechos y que no pueden ser violentados, como son eh, la diríamos, el derecho al libre desarrollo de la, del honor de la persona, el libre derecho de conciencia y de culto, que usted tiene derecho a expresar lo que usted entienda, a dar la opinión, estar contrario a otras opiniones, y eso es un derecho que le establece la Constitución en los artículos 44 y 45. Y también hay otros derechos de conciencia y culto. En estos derechos de conciencia y culto es cuando la persona tiene derecho a estar en la religión que quiera. Se sabe que en la República Dominicana el 80-90% de los dominicanos son católicos, pero hay otros cultos, otras iglesias que la gente tiene derecho a estar y abrir una iglesia, si entienden, con los reglamentos que establece la Constitución y la ley, para que se regule ese tipo de iglesia. Pero eso es libertad de culto. También tenemos la libertad de tránsito. Usted puede caminar por el país a la hora a la hora que quiera, si no perturba la paz pública y si no comete un delito. Solamente ese derecho al tránsito es, es limitado si usted comete un crimen o un delito. Y eso lo decíamos que está establecido en el artículo 46 de la Constitución. Así también la libertad de asociación, la libertad de reuniones. Estos derechos que están contemplados en la Constitución son muy importantes porque aquí hubo una época
en el tiempo de Trujillo, de que esos derechos eran limitados, nadie podía reunirse, nadie podía asociarse, no, nadie podía estar en un grupo. Entonces esos derechos fueron mayormente establecidos a raíz de la modificación de la Constitución de la República del 2010, nadie tiene duda de que la más grande revolución de la modificación de la Constitución fue en el 2010, en el gobierno del doctor Leonel Fernández, donde se incluyeron todos estos derechos que están establecidos en los derechos civiles y políticos, y también en la Carta de los Derechos Humanos americanos. Entonces, todos estos derechos que están establecidos en esos convenios y pactos internacionales fueron traídas y puestas en la Constitución, y tenemos una Constitución ahora más robusta, más segura, con mucho más derechos, con mucho más herramientas o procedimientos para que se garanticen esos derechos. Ninguna autoridad, ninguna persona puede evitar que usted se reúna, que usted se junte, que usted haga un grupo, que tenga esas libertades, porque eso lo establece la Constitución para un mejor desarrollo de las personas. Así también vemos que la Constitución de la República establece la libertad de expresión, usted puede expresarse. Antes no se podía expresar, en los gobiernos dictatoriales que hubieron, no se podían expresar, estaba prohibido, y la Constitución lo trae, la modificación de la Constitución del 2010. Asimismo, el derecho del consumidor, que usted puede consumir, que usted puede realizar ese desarrollo comercial que era muchas veces limitado a muchas personas o solamente a algunos poderosos. Pero cualquiera puede ejercer comercio, claro está, que ese comercio sea lícito. Así también el derecho a la alimentación, el derecho a la familia. O sea, ese es un derecho fundamental que tiene el Estado, de que su pueblo pueda comer, tenga acceso a la comida de una buena calidad, que sea accesible, pero también las personas tienen derecho a la manutención. El padre y la madre tienen el derecho a alimentar a sus hijos, pero también los hijos, cuando los padres están en decadencia, en una situación de enfermedad, tienen derecho de proveerle a ellos también los alimentos. Y esto está establecido en la Constitución de la República como un derecho. Eso no es porque yo quiera, eso no es porque yo desee. No, no, eso es un derecho que usted tiene, y puede exigir al hijo, el hijo a los padres, la madre al padre, el padre a la madre, porque es una igualdad entre la pareja. Asimismo, también tenemos el derecho a la familia. Usted tiene derecho a tener una familia. Hombres y mujeres se casarán y tendrán una familia. Entonces, usted tiene ese derecho a tener esa familia. Eso no es opción, sino un derecho que usted puede enarbolarlo, que usted puede solicitarlo. Se dice que el matrimonio no se consuma totalmente si no hay por lo menos hijos dentro de la familia, porque la familia está compuesta por padre, madre e hijos. Padre y madre por sí solos no conforman una familia, conforman una unidad, conforman un matrimonio, pero una familia todavía le falta ese elemento que es el hijo. Pero que usted tiene derecho a tener ese hijo. No puede usted casarse y después decirle a la pareja, yo no quiero hijos, ¿no? Porque ese es el derecho que tiene. Para eso nos casamos, con esa intención de procrear hijos. Asimismo, la protección de las personas de menores, ya decíamos, para las personas que no mantienen a sus hijos, bueno, pues entonces a través de los mecanismos de la justicia, entonces se solicita una pensión para ese hijo. Puede hacerlo tanto el hombre, el padre, a la madre, si es el que tiene la guarda de los hijos, o la madre al padre, si éste no la provee. Asimismo, tenemos en la Constitución, en el artículo 57, la protección de las personas de la tercera edad, que esto no existía antes de la Constitución. Las personas de la tercera edad son las personas mayores que están ya ancianas, que ya no se valen por sí solas, que no tienen que lo mantenga. Entonces hay un derecho de esa persona de la tercera edad
a que el Estado le provea de alojamiento, de cuidado, de medicina, pero también se le exigen a los hijos que mantengan a esos padres y los cuiden y los protejan, no los pueden maltratar, porque entonces esos padres pudieran ejercer ese derecho de la tercera edad que está contemplado en la Constitución en el artículo 57 y en el artículo 58 la protección de las personas con discapacidades. Esa es otra innovación porque hay muchas personas con discapacidad que les falta un pie, una pierna, un brazo, está ciega, sordomudo. Esos son discapacidades que establece la ley y la Constitución prevé que el Estado debe proveerlos a ellos de cuidado y la protección de vida, pero también a los familiares que están ellos bajo su cuido. Tienen el derecho a que se le ponga su tratamiento, a que lo cuiden, a que lo protejan, a que no lo maltraten. Y eso es un derecho bien innovado que está en la Constitución de la República. Y es bueno que se sepa también que hay derecho a la vivienda. El Estado tiene el deber de proveerle a cada ciudadano una vivienda. Y creo que todos los gobiernos han hecho valer ese derecho. Lo único es que va a depender de la capacidad económica del Estado de darle vivienda a las personas que lo necesiten. Si hay 8 millones que necesitan vivienda o 7 millones, 3 millones, y el Estado no tiene la capacidad para dar los 3 millones, se la tendrá que dar a 1 millón o a 2 millones más o menos, pero es un derecho que tiene la persona de exigir y pedir. Por eso está el Ministerio de la Vivienda, el Ministerio de, de- de Construcción de Vivienda, el INVI y otras instituciones que, cuyo objetivo y razón principal es proveer a personas de bajos recursos de una casa, de una vivienda, de un techo, como se dice. Y eso no lo hacen ellos porque quieren, sino porque la Constitución de la República así lo establece. Y así debe de cumplirse, porque entonces el Estado podría ser demandado precisamente por ese incumplimiento de ese derecho a derecho a la seguridad social, y todos sabemos que el Estado tiene un seguro, el seguro de SENASA, hay otras ARS de, de salud, que no voy a mencionar el nombre, pero que también se encarga de realizar ese tipo de contratos para asegurar a las personas a través de un seguro. Por eso cada empresa tiene a sus empleadores a sus empleados más bien en seguros médicos y seguros de vida, porque es un derecho que está establecido en la Constitución de la República y debe de cumplirse. Asimismo, el derecho al trabajo. Toda persona tiene derecho a conseguir un trabajo, a realizar un trabajo o a construir una empresa para poder subsistir, para poder desarrollarse como persona social, humana, de manera digna, de manera y obtener los recursos, las riquezas que le provee cada trabajo o cada empresa que, que pueda construir y ésta se desarrolle para el bien común de la sociedad y de la persona misma. Asimismo, también el derecho a la educación, los derechos culturales. Por eso se aprobó que un 4% del presupuesto de la nación sea enviado al Ministerio de Educación para proveer a todos los estudiantes del país de la educación necesaria, de la mejor calidad, con buenas aulas, con que se le den los útiles escolares, los libros, los uniformes, los zapatos y todo ese tipo de herramientas que se necesitan. Y eso se hace no porque quieran hacerlo, sino porque es un derecho establecido en la Constitución de la República y este se cumple o se debe de cumplir y hemos visto incluso decisiones de sentencias de la Suprema Corte de Justicia, Tribunal Constitucional, de personas que no han admitido porque no hay cupo en las escuelas y ha ordenado a los jueces de que esa persona sea inscrita de manera obligatoria en una escuela. ¿Por qué? Bueno, porque es un derecho fundamental, es un derecho constitucional, el derecho a la educación y nadie, por ninguna razón, se puede quedar fuera de recibir el pan de la enseñanza.
Asimismo, también tenemos otros derechos, derecho a la cultura, a desarrollarnos libremente, derecho a la conciencia y difusión del pensamiento, así como otros derechos. Estos son los derechos principales fundamentales que establece la Constitución de la República, eh, y creo que es importante que se hagan valer. Si alguno de ustedes tiene una violación de sus derechos, puede ir ante los tribunales a través de un recurso de amparo y, y hacer valer, tener ese acceso a la justicia para que ese derecho constitucional le sea restaurado. Aquí terminamos con este podcast sobre los principales derechos constitucionales. Más adelante lo vamos a debatir cada uno de ellos para que conozcan al fondo las diferentes definiciones que tiene los derechos y cómo ir a ceder ante la justicia para que esos derechos les sean respetados. Gracias. Y en abajo ustedes pueden dejar sus comentarios, pueden hacer las preguntas que entiendan y nosotros se las contestaríamos en otro programa. Gracias.